Bueno, comenzando un nuevo bloque de nuestro programa, ya el cuarto, dejamos atrás la primera parte del Duple con Radio Internacional y bueno, ya en la segunda parte recibimos el análisis de nuestro querido amigo el doctor Alberto Schiavarelli. Bueno, un gustazo Alberto, bienvenido, buenas tardes, vaya si hay temas para hablar. Bueno, un gusto como siempre estar por aquí. Bueno, uno está tan feliz siempre de esta comunicación, así que un gracias muy grande. Alberto, nosotros hablamos ya hace un par de semanas atrás sobre política internacional, hiciste un análisis brillante sobre la situación de Venezuela. ¿De a poco va cambiando la opinión de la región en relación al gobierno de Maduro? Atento a que las expresiones de Maduro públicas demuestran claramente que va a manejar con extrema dureza todo lo que signifique el contrarrestar todo lo que puede hacer la oposición en su país. ¿Cómo lo ves? Bueno, todos los pasos dados demuestran la consolidación de una dictadura, ¿verdad? Es decir, del quiebre de un Estado de Derecho tal cual uno lo consigue. Uno parecería tan simple de esclarecer, mostrando las actas, que está solicitado por todos, que parece mentira que no se utilicen recursos de este tipo. Sobre todo porque el sistema, como aparato de funcionamiento venezolano, es muy sólido en esta materia, ¿no? Es decir, las actas tienen que estar por allí, firmadas por las partes, están en las mesas. En una palabra, hay situaciones que uno ve que se tornan tan incontrolablemente difíciles que no tienen una explicación racional de que se produzca. Quizás la parte más positiva de esto es que no se han producido eventos de enfrentamientos sangrientos en todo este tema. Sí. Es lo que a todos nos preocupa más que nada. Pero está claro que esa desatención al pedido que fundamentalmente hicieron países como México, Colombia, Estados Unidos en su momento, Chile, en fin, un grupo de países hicieron ese pedido de que se mostraran las actas de una vez por todas. Bueno, eso fue desatendido, la propia OEA fue desatendida, y bueno, en definitiva, lo que está sucediendo es que se está cansando el mundo de este tema. Ya Lula acaba de decir y proponer que se hagan nuevas elecciones, claro. A lo cual tanto Maduro como la oposición pusieron el grito en el cielo, ¿no? Es decir, el panorama viene muy feo. Y bueno, a ver, países viviendo sin tener un Estado de Derecho, uno le sobran las posibilidades de encontrarnos. Está lleno de países que se viola lo que es nuestro concepto de Estado de Derecho tan sagrado y tan importante. Y bueno, Venezuela estará resignada a vivir en este régimen de fraude electoral que en definitiva instala una dictadura. O quizás aparezca una mañana las actas que todo lo expliquen, no sé. Lo único que uno hace votos es para que no haya que lamentar víctimas humanas y que ojalá ese pueblo venezolano que haya así es querido, reconocido y que ha sido tan generoso con Uruguay, con los uruguayos en momentos muy difíciles, ¿no? Cuando Uruguay, los uruguayos encontraban en Venezuela un refugio. Yo tengo un primo hermano mío que estuvo en Venezuela y realmente fue la producción y la salvación de su vida. En una palabra, uno quiere a ese tipo de país. Yo he estado allí por presidir el CLAT, donde tiene sede en Venezuela muchas veces. Es un país increíblemente formidable y es realmente una pena que no se encuentre un camino de salida. Quizás la vieja maldición de los países con petróleo. Claro. ¿Y cómo entendés, a ver, en el pasado, cuando se había instalado la dictadura aquí en nuestro país, Venezuela, con un gobierno democrático, lo que hizo fue romper relaciones? Ahora, esta indefinición del gobierno uruguayo para condenar definitivamente la situación de Venezuela, ¿cómo la ves? Bueno, a ver, yo no creo en la ruptura de relaciones, algo que haya actos directos de un país respecto de otro, o una situación genocida, una situación condenada por la justicia internacional. Es decir, el aislamiento que implica la ruptura de relaciones es cortar toda posibilidad de diálogo. Si bien la diplomacia en el mundo se ha ingeniado
el ejemplo más claro es Estados Unidos con Cuba, para tener una oficina de asuntos comerciales en los hechos, no es embajada, pero casi que opera como tal. A mí no me gusta mucho que estas cosas se resuelvan así de un plumazo. Hay otros instrumentos. En el periodo pasado, el doctor Vázquez no tuvo embajador designado en Venezuela. Sí. Había una oficina comercial y funcionarios diplomáticos, pero no con rango de embajador. El presidente de la calle sí la calle Pou nombró un embajador, un hombre de vasta carrera política, vaya, y obviamente hubo ahí un intento de reconstruir sólidamente un vínculo. Y luego viene esta situación en la que Uruguay fue de los primeros en declarar que había una ruptura de un fraude electoral, cosa que ustedes recordarán quizás. A mí me preocupó mucho porque fue muy rápida la decisión. Me gustaba mucho más lo que hizo después, y ahora con el voto de mi amigo Adalán Lovera, propone justamente la exigencia de que se presenten las actas correspondientes, más allá de que Abdala terminó con un discurso muy encendido, como es su estilo. Pero en definitiva, el voto uruguayo que él transmitió fue el de la exigencia de la presentación de las actas que presentaron como moción muchos países de la propia OEA, y así fue aprobado. En una palabra, yo no creo que la respuesta deba ser hoy la ruptura de relaciones, pero bueno, hay otras medidas que pueden ir ayudando. Yo creo que lo que ha pasado con Argentina es muy grave. El hecho de que hayan expulsado de las misiones diplomáticas es un acto que daría lugar a tomar una medida de ruptura de relaciones, pero eso tiene que manejarlo la Cancillería con un cuidado enorme y en contacto directo con la Cancillería de los países de la región. Claro. Esa ingeniería yo prefiero dejársela a los que tienen justamente los instrumentos para decidir, que es la propia Cancillería de Uruguay, ¿no? Claro. Ahora, Venezuela dejó una siembra aquí en nuestro país, después de este vínculo estrecho que tuvo con los gobiernos de Frente Amplio, de inversiones, de apoyo, el tema LUR, ¿verdad? La instalación de los Andes aquí también. Y ¿cómo se puede manejar el tema negocios con Venezuela a partir de esta situación? Bueno, yo creo que el tema negocios todo el mundo se encarga de decir. El tema comercial es un tema que corre por los carriles, ¿no? Es decir, normalmente los países no tienen amigos, sino que tienen socios, o por lo menos no hay corrientes ideológicas. Porque si no, de lo contrario, no tendríamos comercio con muchísimos países. A ver, nuestro principal consumidor es China. En este momento, para compararlo con un Estado de Derecho nuestro, se hace difícil, porque tiene un formato estatal totalmente distinto. Y vaya, si vale destacar la declaración de Xi Jinping, del máximo mandatario chino, que acaba de declarar que no cree en la lucha de clases. Yo creo que esa ha sido una declaración que pasó desapercibida la semana pasada, y dará para otro día verlo con tiempo. Pero a lo que voy, creo que las relaciones comerciales no necesariamente tienen que pasar por el hecho de los vínculos diplomáticos, como tú dices. Por supuesto, hay países que sí lo toman. Por ejemplo, Colombia. El presidente de Colombia acaba de cortar el suministro de carbón, creo que es, al Estado de Israel por el tema del conflicto en Gaza. No, puede ser que el comercio sea utilizado como un instrumento de presión. Y vaya, sí, en toda la guerra de Ucrania y todos estos conflictos, el régimen de sanciones implica también sanciones comerciales. Pero Uruguay como tal, me parece que vender el fruto del trabajo de los uruguayos no puede estar sometido a la dificultad que uno tenga diplomáticamente. Creo que deben ser carriles distintos y son munición de alto nivel de impacto que hay que guardar para los temas que realmente son importantes. A ver, no le estoy quitando importancia al hecho de la expulsión de los diplomáticos. Eso daría lugar a establecer sanciones de todo tipo, rupturas de todo tipo. Lo que estoy pensando es en el pueblo venezolano por un lado, en los intereses comerciales de Uruguay, que no son otros que lo de vender la producción de nuestra gente y no que nuestra gente vaya a trabajar afuera al vender su falta de trabajo. Y por último, tratar de dejar abiertos todos los canales que se puedan, porque tampoco la ruptura de Uruguay solo va a generar ningún cambio de mover la aguja en esta situación. Por lo tanto,
que debe ser muy inteligente. Por eso digo, en esto yo confío plenamente en los órganos del Estado con especialidad en la materia, ¿no? Bien. La última del tema de Venezuela. ¿Era un país durante Hugo Chávez y es otro con Nicolás Maduro? Sí, es muy diferente, yo diría. A ver, lo de Chávez y Venezuela es, uno cuando iba a Uruguay veía cómo con los ingresos del petróleo se pueden hacer cosas tan distintas, ¿no? Es decir, Emiratos Árabes con el petróleo hizo ese milagro casi artificial. Uruguay es la principal expresión, que a uno lo deja impresionado, como tú sabes. Y por otro lado, Venezuela, que optó por sacar los dólares que ingresaban para no generar un tema monetario muy fuerte, y por otro lado, para utilizarlo como herramienta de apoyo político. Todos recordamos, Chávez fue dueño de la Argentina y debe serlo todavía en un paquete enorme de deuda externa argentina, que le compró por miles de millones de dólares bonos del Tesoro o letras de tesorería argentina en aquel momento. Me acuerdo que hablamos de ese tema. Y bueno, en definitiva, son dos personajes diferentes, obviamente, pero hay un común denominador. Ambos tuvieron y tienen, todo indica, un profundo respaldo de las Fuerzas Armadas venezolanas. Son muy poderosas, y por otra parte, en cualquier estructura civil, como decía Sereni, no hay movimiento revolucionario que pueda fructificar y no tiene parte de las Fuerzas Armadas a su favor. El desnivel de fuerzas es enorme, y lo que queda claro que no he escuchado ninguna voz que se haga pública sobre descontento. Lo que quiere decir que debe tener muy afiatado el vínculo de el gobierno de Maduro con lo militar, como Chávez lo tuvo durante muchísimo tiempo. Claro. A ver, vino aquí a nuestro país, la situación venezolana, ¿transparenta el sistema político uruguayo? Qué pregunta, ¿no? Es decir, a mí me parece que es unánime el criterio. El problema son las palabras, ¿no? A mí no me preocupa utilizar la palabra dictadura como sustituta o análoga a ruptura de un Estado de Derecho. Nadie puede asegurar hoy que si no se muestran las actas electorales, Venezuela está viviendo un momento de ser un régimen de gobierno de bajo Estado de Derecho. Hay gente que dice dictadura con comodidad, hay gente que la dice con dificultad y otros que se niegan. A mí me parece que no hay ningún movimiento político en Uruguay, ninguno, de ningún signo, que sea propicio a la ruptura de un régimen de Estado de Derecho en ninguna parte del mundo. Creo que ese es un enorme capital político, si vale la pena la expresión, que tenemos los uruguayos. Podemos tener distintas visiones, podemos tener confrontaciones, siempre puede haber un grupo minúsculo de un extremo o del otro que piensan que la clave es hacer volar todo por los aires, pero el 99% de los uruguayos, por decir un número, estoy seguro que estamos, pero absolutamente seguro que estamos partícipes de la vigencia del Estado de Derecho. Eso debiera significar que con una palabra u otra nadie podría salir a convalidar que Venezuela es un Estado de Derecho hoy, más allá de que lo denominen dictadura. No. Ahora, con plena campaña electoral a 70 días de la elección, obviamente que todos estos temas se tornan claves, pero me parece que ninguno de los líderes importantes que puedan ser presidentes de la República se ha expresado negando que hay una sospechosa ruptura del Estado de Derecho en Venezuela, ¿no? Bueno, ahora, ¿está bueno que esto se transforme en un tema de campaña? El problema es que no hay forma de evitarlo, no hay antídoto, ¿no? Es decir, el tema de las campañas, uno que tiene tantas vividas, gracias a Dios, es que todo depende cómo le va en la fiesta a cada uno, ¿no? Si siente que como viene bien, hay temas en los que no entra. Si siente que como viene no le está yendo bien, trata de introducir en la agenda otros temas, pero no hay nadie más que la opinión pública que pueda medir la importancia, el valor o el beneficio de entrar un tema en la agenda. Y no hay forma de regularlo. Ahora, a mí me preguntan conveniencia. Bueno, es probable que, por ejemplo, para quien está del lado de
la política del gobierno actual, encabezada por Delgado y por el candidato Colorado, bueno, es probable que les interese mucho que este tema esté en la agenda, porque puede ser un factor más complejo dentro del Frente Amplio. Pero el Frente se ha expedido, sobre todo el candidato, sobre este punto, y ya hay un candidato único, por lo tanto, no creo que mueva la aguja, pero de todos modos, de aquí a los próximos 70 días, y no diría los próximos, hay que todavía van a faltar unas pocas semanas más, pero en Uruguay va a haber un enorme despliegue de tecnología electoral que Uruguay no ha conocido seguramente. Y bueno, todo está pensado, me parece, para que haya un despliegue muy fuerte de publicidad y ojalá que ninguno de los instrumentos que uno repudia sean utilizados como recurso electoral. Pero digo, uno no puede decir más que ojalá y apuntar a la razonabilidad del votante uruguayo, que en definitiva de eso se trata una democracia, ¿no? Pero la democracia, tú y yo lo sabemos y los amigos y amigas también, está llena de marketing político, está llena de construcción de candidatos, está llena de agendas que no son comprobables, en fin, son esas cosas terribles como el financiamiento de los partidos políticos, el propio sistema electoral que sigue aferrado a las listas de plancha, todo este tema que tenemos aquí, que bueno, uno sabe que aquí en el mundo es el gran desafío de las democracias modernas. Uno lo está viendo en Estados Unidos. El resultado de la elección depende, no sé si ustedes lo han visto, que así como acá nosotros contamos los índices de opinión pública que nos dan las encuestadoras, en Estados Unidos uno de los factores determinantes es evaluar cuántas donaciones recibió y por cuánto importe cada candidato presidencial. Bueno, ahí está todo dicho, ¿no? Es decir, el poder económico tiene en las democracias actuales una fuerza que realmente a mí me gustaría que no tuviera. Y evidentemente, y esto corre por mi cuenta, el sistema se encarga, por lo menos gran parte, de poner sobre la mesa temas que lo hemos conversado contigo, que no son de interés del ciudadano. Al ciudadano le interesa otra cosa, le interesa poder llegar a fin de mes, poder vivir tranquilo, tener un sistema de salud adecuado, una educación que sea estable, que progrese, y no entretener a la gente con estos temas, ¿verdad? Que no, insisto, no tiene mucho que ver con la realidad del país que la gente quiere, y que por eso es que ejerce el derecho al voto. Es así, tú lo dices siempre y yo siempre te lo acompaño en lo que decís, porque lo que pasa es que cuando se torna, a ver, los riesgos de una campaña electoral son la mentira lisa y llana, la construcción de propuestas que no están comprobadas que puedan realizarse, los compromisos que se asumen a sabiendas que no se pueden sostener, sobre todo porque uno no puede imaginar el futuro que le va a tocar vivir los próximos 5 años en el mundo, en la región, en el propio país, y por otra parte porque, en definitiva, parece muy importante que uno muestre las grandes líneas, que hoy son dos muy claras. Hay una gran visión, para hacerlo muy simple, que cree en el crecimiento económico y luego la distribución después del crecimiento, que fue la propuesta de la actual coalición, que obviamente falló porque no hubo distribución del ingreso en proporción al crecimiento que tuvo el país, y la otra que, en términos muy simples, propone la distribución en paralela al crecimiento, que es la que nosotros conjugamos de toda la vida. En una palabra, el tema es si en la campaña los temas se van a manejar desde esa perspectiva. Pero está claro lo que tú dices, no alcanza con contar lo que se hizo, ni tampoco con el sueño hacia adelante, sino el cómo, el por qué, sobre qué temas, y muchas veces la minucia de lo humano, que le hace la esencia de la vida, en esos temas que tan bien mencionaste, son lo que uno busca respuestas. A ver, si uno va a tener que estar siguiendo un criterio económico para ver si tiene que hacer un juicio, un recurso de amparo, para que le den a alguien un medicamento porque se entiende que es muy costoso, y luego el juez dispone que sí, que hay que dárselo igual con pericias médicas, y la administración se lo da y no pasa nada para el que dijo que no.
y al mismo tiempo compramos montones de aviones de combate, aviones que vuelan o no vuelan, en un país preparado para otra cosa, cuando tendría que tener helicópteros y no aviones cazas, por decir algo. Bueno, me parece que esas son las cosas que a la gente le angustian, y yo les digo con todas las letras, esto, el Sistema Nacional de Cuidados, lo que es la recuperación territorial de las fuerzas de la ley en las ciudades, son temas concretos. Ahora, obviamente que deben tornarse en aburridos como único tema de campaña, porque hay otros que parecen tener mucho más difusión o tienen mucho más titulares a favor, ¿no? Pero es lo que tú dices, lo importante es la vida de la gente. Alberto, el gustazo de siempre escucharte. Si te parece, el próximo viernes podemos ir encarando estos temas. Podemos hablar, arrancamos con la seguridad, seguiremos con la salud, con la educación, que me parece, si no lo propone el sistema político, nosotros desde el análisis lo tenemos que poner a consideración de la gente. Como siempre, acompaño tu idea y bueno, es el orgullo y el gusto que nos tiene y el reconocimiento de que compartas tu audiencia con nuestra opinión, que tiene todo el esfuerzo por ser constructiva. Pero disfruto muchísimo este tiempo y la agenda, como corresponde, la sigue usted, que es el conductor y el director del programa. Un gran abrazo, Alberto. Gran abrazo. Ya buena semana. Conversamos con nuestro amigo, el doctor Alberto Schiavarelli. Vamos a la pausa y seguimos haciendo